Hola a todos chicos, ¿cómo van? Ya por acá veo que hay Buenas, varios conectados. Hola, profe, ¿cómo vas? buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, ¿y tú cómo vas? Muy bien, Nico. Ahí vamos. Ya, sí, ya hay varios conectaditos, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, pues, no sé, vamos a empezar si quieren ya con la sesión del día de hoy. Vamos a ver si les comparto ya la pantalla y miramos lo que es el día de hoy. Bueno, chicos, ya varios me subieron la hoja de ruta. He visto pues algunas cosas y aclaraciones que vamos a hacer. Ah, sí, profe, qué pena interrumpirte. Dime. Un estudiante nos decía, pues creo que se perdió un par de clases, y nos decía que si podías hacer una rapidísima explicación del primer punto, como para no perder tanto tiempo. Listo. Eso es lo ideal porque ya creo que tienen plaza hasta hoy a las 12. Entonces les voy a mostrar rápidamente como la idea de las personas que pues no pudieron asistir a las asesorías. En el primer punto, si nos podemos dar cuenta que tiene que ver con el análisis del cortometraje en una tabla. En cuanto al contexto político y social, ahí era una pequeña descripción de lo que nos mostraba el video, ¿sí? Frente a un contexto social y político, es decir, mostraba unas figuras y unos representantes de la política, ¿sí? También mostraba unos escenarios en los que pues aparecía el terrorismo. Entonces, em, todo eso habría que describirlo en esa pequeña parte de la tabla, ¿no? Que hace alusión al contexto político y social. Entonces, em, ya en la segunda parte, que ya era una cuestión más técnica, ¿sí? O sea, ya en la primera parte de esa tabla, voy a mostrar acá la hoja de ruta. Y les voy a mostrar acá también la matriz de análisis, cómo era básicamente. Entonces, yo les voy a mostrar acá pues la tabla que habría que yo llenar en la hoja de ruta. Y si se dan cuenta del contexto sociopolítico, ahí es cuando hacemos la descripción, ¿no? De todo lo que hace alusión el cortometraje, ¿no? Esa descripción de que pues nos sitúa en un panorama y un contexto sociopolítico del 2001, donde aparece el derrumbamiento de las Torres Gemelas, hay un cambio también de gobierno de Bush a Obama, entonces aparecen en escenario personajes como pues Osama Bin Laden, ¿no? Y vemos todo un escenario de extractivismo, ¿no? Por los recursos, hay derramamiento de petróleo, hay guerras en África, sí, todo eso habría que colocarlo en esta partecita que es el contexto sociopolítico. ¿Cómo nos lo describe, no? ¿Cómo nos lo cuenta el cortometraje? También se puede hacer alusión en esa primer parte del primer punto a en que fue producido el cortometraje, ¿sí? Entonces, la época en que fue producido el cortometraje fue en el 2011 que lo sacaron, ¿sí? Recordemos que para el 2012 había toda una, no sé, ola narrativa en el mundo relacionada al calendario maya y a las profecías que hablaban, ¿no? Esas narrativas que estaban en el mundo hablaban de una especie de cambios que iba a haber a nivel global, ¿no? Unos lo asociaban con el fin del mundo, ¿sí? Otros lo asociaban con el fin de, pues, el mundo como lo conocemos. Voy a quitar el video. Pero en resumen, sí, como que eh, también, o sea, fue producido
cerca o fue lanzado este cortometraje cerca, ¿no? A ese cumplimiento de ese cambio, de esa transición. Algunos lo relacionan con la nueva era, ¿no? Y relacionado a la nueva era hay una cantidad de discursos y personajes que empiezan a como crearla, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues yo estoy haciendo una pequeña descripción de ese contexto sociopolítico en el que fue producido que el cortometraje, que es en 2011-2012. Entonces, eh, todo eso pues tiene que ver con un poco las profecías, cómo se establece una relación histórica entre el pasado y el presente y el futuro, ¿sí? Entonces, ya después de yo hacer esa descripción, ya en términos muy generales sobre lo que nos muestra el corto, relacionado al contexto sociopolítico, vamos acá donde dice lenguaje. Esta parte es esencial, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con el lenguaje? Que el lenguaje acá está dividido por categorías. Esas categorías están en cuanto a lo textual, que son las imágenes que aparecen en el, en el cortometraje que tienen texto, ¿sí? Es decir, solamente en ese cortometraje solo aparecen dos imágenes que tienen texto, ¿no? Al principio cuando dice Pet Goat y al final cuando dice el creador del cortometraje que es Eliofant, o pues así se denomina, ¿no? Entonces, solamente eso en el texto aparece. Ahora, ustedes también me pueden hacer, pues, alusión que en el tablero pueden haber textos escritos, hay un graffiti también, ¿no? Pero pues en la pared, que es un Salmo 23, pueden jugar con eso a ver de establecer si realmente es un texto o es como más bien parte, ¿no? De una tipología específica. Entonces, ya en lo que tiene que ver con la música ya podemos, y lo auditivo y los sonidos, situarlos en una línea de tiempo de la duración, de cuánto es que dura el cortometraje y establecer en qué momento inicia esos sonidos, esa música que pues genera cierto efecto, ¿no? En el espectador o en nosotros como espectadores, en qué momento yo me di cuenta que cambió la música y yo también me empecé a, a sentir como afectado, ¿no? Porque me transmitió de alguna manera los sonidos, ¿no? Influyen en cuanto al ritmo, en cuanto a la música, ¿no? Entonces, todo eso yo lo puedo situar en esa línea temporal y colocar en qué momentos hay esos cambios en cuanto a acá, porque pues los sonidos también son un lenguaje, si se dan cuenta. Y ya lo visual, que son las imágenes, los símbolos, los signos, esas imágenes recurrentes, yo lo que busco es hacer que un pantallazo de esos símbolos que yo pues voy a analizar o voy a situar y voy a hacerles una pequeña descripción del por qué son un lenguaje, ¿no? Visual y por qué representan o por qué son unos símbolos. Vamos a ver esta matriz para que ustedes se den cuenta y ya pasamos a la tercera parte de la tablita del primer punto. ¿Listo? eh, que es como, no sé, yo he mirado algunas hojas de ruta y, y en esta parte de lo visual, que yo quería que me colocaran como que las imágenes y abajo de cada imagen una pequeña descripción de qué era lo que significaba en esa imagen, esos símbolos, esos signos, ¿sí? Esas representaciones muchos pues lo hicieron de manera escrita, entonces era pues colocando la imagen, así que a las personas que no lo han enviado, no lo han subido, todavía tienen la oportunidad de corregir ese punto de enviar ya con imágenes, ¿no? Porque pues en la hoja de ruta yo les pregunto acá lo visual. Acá es la música, acá el texto, ¿sí? En cuanto a qué partes del corto tiene texto. Sí, esto es una matriz de análisis para analizar el cortometraje. Entonces, eh, no era como eh, describir las categorías según el texto, sino que acomodar ese cortometraje a estas categorías, ¿no? Entonces, ¿en qué partes del cortometraje aparecía texto? Yo lo pongo acá en texto. ¿En qué partes del cortometraje yo
escucho cambios de música o hay unos sonidos que afectan y tienen una influencia en lo que está pasando en el cortometraje, yo lo coloco acá, ¿sí? Acá en cuanto a lo visual, ¿qué símbolos, qué imágenes recurrentes aparecen en el cortometraje que son esenciales para poder entenderlo e interpretarlo? Yo los coloco acá y hago una pequeña descripción del por qué. Les voy a mostrar esta. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, identificación del material audiovisual. Esto es algo muy general, pero pues eso no es la tabla que yo les pasé. Yo la sinteticé, se las hice más elemental. No fui a la macroestructura, por ejemplo, que era algo que yo les hablaba, de cuáles eran los relatos que pues estaban alrededor de la producción, ¿sí? Sino más bien quise ir de una vez como al análisis particular de la mesoestructura, ¿no? Entonces acá yo hacía, miren, acá aparece texto, dice iPad Goat y yo hago una pequeña descripción de lo que está pasando. Esto yo lo utilicé para llenar otra parte del discurso, pero en lo visual siempre la idea es que ustedes, o sea, hagan esto, lo que en la imagen, oiga, hay un piso ajedrezado, ese piso ajedrezado, ¿a qué hace alusión? Pues que yo investigué y ese piso ajedrezado hace alusión al templo de Salomón, ¿no? Que tienen los judíos, ¿no? O la estrella de 5 puntas que tiene acá, o el gorro que tiene acá el presidente, ¿no? ¿Qué significa esa luna roja? ¿Qué significa? Hay unos símbolos que entran en juego, ¿no? Las alas negras de acá el señor Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo coloco la Estatua de la Libertad de Nueva York, Estados Unidos, con una estrella de 6 puntas debajo de ella, un ojo en forma de serpiente con un huevo en la mano. Bueno, acá vemos la Estatua de la Libertad, que hace alusión también a una diosa babilónica que es Columbia, ¿no? ¿No han visto las películas, el inicio de las películas? ¿Por qué aparece ya no una estrella de 5 puntas, sino de 6, ¿no? Porque esa insistencia, ¿no? De ese símbolo presente a cada rato, ¿no? Que también es como una especie de, no hilo conductor, pero sí es una imagen recurrente, ¿sí? Acá la imagen recurrente que vemos es la figura de Jesús, ¿no? Del Cristo que está atravesando todo eso mientras todo esto está pasando. Acá vemos, por ejemplo, acá un símbolo, ¿no? La hoz y el martillo, que son el, pues claro ejemplo del comunismo, ¿sí? O los símbolos que representa el comunismo. Y acá que es un latino, el latino tiene un tatuaje, ese tatuaje dice Juanita. Entonces también eso es como algo metafórico de, ¿no? Una manera de representar metafóricamente que el hundimiento del comunismo en Latinoamérica, ¿sí? Porque acá no vemos un blanco mono ario, ¿no? Vemos es alguien con semejanzas a latino, ¿no? A un mexicano, a un guatemalteco, no sé, alguien de Centroamérica, de Sudamérica puede ser. Acá hay otro símbolo, ¿no? El yin y el yang cuando se deshace en medio de la lucha, ¿no? La guerra, la dualidad. Entonces yo empiezo a hacer acá en lo visual eso, ¿no? Esa representación, esa especie de análisis detallado, ¿no? De una manera quizás sí, podríamos decir, no fotograma por fotograma, sí, para entender cuál es como, o sea, la intención, qué es lo que nos quiere decir, cuál es lo que subyace, es decir, la ideología, qué es la ideología. Ya son las intenciones y el mensaje, ¿no? Que nos queda en la mente y lo que podemos tomar como normal, entre comillas, y lo que no podemos tomar como normal o naturalizar de alguna manera. Entonces, acá yo coloco, por ejemplo, esta cuestión de la ideología, que esto ya tiene que ver con el tercer punto de la hoja de ruta, mire, ideología, ¿sí? Esto es a quién va dirigido. Ustedes tienen que determinar eso, a quién va dirigido. Va dirigido a personas, eh, no sé, porque yo vi por ahí una respuesta
en alguien que dijo que iba para pues todo el mundo, ¿sí? ¿Y ustedes creen que pues todo el mundo puede entender ese cortometraje, ese lenguaje simbólico? Porque yo, por ejemplo, acá en la ideología digo eso, ¿no? La ideología que podemos ver detrás de este cortometraje se puede entender a partir de su lenguaje simbólico. Y yo creo que pues, no sé, hay personas que no, perdón, hay personas que no tienen las herramientas suficientes quizá para entender ese lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que muy bien, o sea, pensar muy bien a quién va dirigido a personas. Yo no sé si a ustedes les comenté esto de que había un teórico por ahí que yo investigaba mucho, que habían dos tipos de sociedades. Eh, yo lo vería así, ¿no? Y eso fue lo que yo coloqué en esta parte. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a las personas que entienden estos símbolos. Este teórico dice de que hay dos tipos de sociedades en el mundo, independientemente de su cultura. Las sociedades iniciadas y las sociedades profanas, ¿no? Entonces, las sociedades iniciadas son las que de alguna manera van a entender toda esta serie de símbolos porque pues tienen las herramientas, ¿sí? Son familiares. A ellas han crecido en medio de toda esta concepción pseudo religiosa y ritualística de los símbolos y conoce su estructura y la maneja y la considera como no sé, en algo esencial para la existencia no solamente suya, sino de su entorno. Entonces, por eso hay una familiaridad, ¿no? Mientras que hay sociedades que son profanas, que absolutamente nada tienen que ver con estos símbolos, y por el otro lado, lo que hacen es, pues, malinterpretarlos o no entenderlos o simplemente juzgarlos como algo malo, ¿sí? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Yo diría que este cortometraje, porque podría generar conflicto y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al soltar este tipo de información, porque esta información no es para cualquiera, ¿no? O sea, uno que está en una etapa de formación, sí, y que pues ya tiene unos conocimientos, uno entiende y con madurez y analiza todo esto que se nos presenta y va un poquito más allá, pero pues en otra persona puede generar un poquito de conflicto, ¿no? De choque. Entonces, eso hay que pues tener cuidado. ¿Para qué tipo de personas va dirigido esto, ¿no? Este cortometraje, ¿sí? Porque podríamos entenderlo a partir de eso, ese lenguaje simbólico. Y los símbolos, pues, si se dan cuenta, en la clase que vimos nosotros sobre los símbolos, son símbolos justamente porque las comunidades lo ven como algo de convención, ¿no? Entre ellas se ponen de acuerdo para otorgarles un significado a ese símbolo. Entonces, hablábamos del por qué, por ejemplo, el signo de la cruz en matemáticas tiene una connotación distinta en operaciones y pues en la religión tiene otra connotación, ¿sí? Entonces, por eso ese lenguaje simbólico es de cuidado porque es muy susceptible, ¿no? Estaríamos tocando que las creencias del ser humano y si se dan cuenta, una persona que sea muy religiosa también en Oriente y vea a que en la India a esta diosa Kali, ¿sí? Y a esta también representación religiosa de Cristo y todos estos símbolos que aparecen acá, ¿sí? Que son políticos, que son reales y que son de nuestro contexto, pues no sé, queda como un poco en conflicto, ¿no? Porque, oiga, ¿cómo es que posible, o sea, y nosotros podemos dar cuenta de eso también, ¿no? Ha habido de parte de Medio Oriente una especie de, no sé, prejuicio por la religión de Oriente y los consideramos terroristas y, o sea, sí se dan cuenta lo sensible que se puede lograr a llegar a este tema y hablar todos estos símbolos porque ya connotan
un par de creencias de la humanidad y pueden ser muy susceptibles para ellas en algún punto a hablar, a mostrarlas dentro de este discurso, porque ya es que yo utilizo estas figuras para crear este discurso, ¿no? O el creador hace eso, ¿no? Y justamente en un momento coyuntural. Entonces, acá, si se dan cuenta. Lenguaje simbólico, la imagen, la cabra mascota dentro de un campo de concentración en estado de trance. Sí, hago una pequeña descripción y coloco la imagen. Acá lo mismo, acá coloco fotograma por fotograma cada cosita. Pero no sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas, si abrí el tema, estoy creo que viendo que por ahí están activos. Sí, profe, bastante. Bueno, pues si quiere dime qué han dicho hasta el momento, si me he hecho entender más o menos qué es lo que busco en este lenguaje. Sí, claro, profe. Sin embargo, pues de lo que más están hablando es como de la entrega de la hoja de ruta, porque pues es para hoy. Sin embargo, pues sí hay algunas preguntitas. Por ejemplo, Jimmy nos dice que si todo va desde el punto de vista personal. Sí, sí, claro, claro, obviamente. Obviamente, o sea, pero en cuanto al discurso, en cuanto a la intencionalidad, ay, sí, exacto. O sea, uno tiene que determinar ese, según tu punto de vista, a quién crees que va dirigido, cuál es la intención de que pues, ese cortometraje esté en la red y las personas lo vean, qué genera, qué reacción y cuál es la intención, la ideología, lo que yo estaba hablando un poquito de eso sensible que tiene la raza humana, que son sus creencias y su manera de ver el mundo, que también toca en cierto punto esa parte ideológica, ¿sí? Del ser humano y qué dice ese discurso, ¿no? Al final, qué es lo que nos, y a qué nos invita, mejor dicho. Entonces, sí, no sé, Jimmy, Profe, ¿qué más? Dime. otras dos preguntitas. Eh, la primera, Valentina nos pregunta que si era indispensable poner las imágenes. Pues en ideal sí, para pues uno entender que ustedes hicieron una descripción y un análisis de esa imagen, de ese fotograma, miren, o sea, si se dan cuenta acá, yo coloqué la imagen y abajito una pequeña descripción puede ser de un enunciado, casi es una oración o dos, ¿sí? En los que comunique uno, oiga, sí, hay varios elementos en esta escena y yo puedo detallar de que acá hay uno, acá hay otro, acá hay varios y que cada uno de ellos, de esos elementos significa una cosa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues yo me tomé el trabajo de hacerlo fotograma por fotograma para entender más o menos, porque hasta esta época yo aún así sigo encontrando sentidos, ¿sí? Hay estudiantes que me siguen diciendo, oiga, esto también significa esto. Entonces, em, pues esa era como que pues la idea que, no sé, que si ustedes también sacaron más significados aparte de los que yo saqué y pues hicieron esa labor, no sé, pues yo la veo ahí como que el trabajo de análisis. Sí me hubiera gustado, es indispensable porque pues acá el cuadrito que yo les mostré eh, iba a eso, el lenguaje era lo visual, ¿sí? Los símbolos que aparecían y yo tenía que situar esos símbolos en el cortometraje y colocarlos y decir por qué eran un símbolo, ¿no? O a qué hacía alusión. ¿Cuál es la imagen recurrente? Por ejemplo, acá la imagen recurrente que yo vi que siempre era la flor de loto. Sí, la flor de loto es algo que sí aparece en el transcurso del cortometraje y hasta desde acá del inicio hasta el final, ¿no? Siempre aparece ese símbolo, que es un símbolo, ¿no? También de la transformación. Entonces, para que sea más ilustrado y para que sea más didáctico, pues la idea era que lo hicieran con imágenes, ¿sí? Eh, no sé. Eh, ok, profe. También Mauricio nos decía que si podrías explicar brevemente el punto del ensayo. Listo. Entonces,
pues no siendo más, si es en este primer punto, pues no hay nada más. Pasamos al del ensayo. Pero pues yo les estoy mostrando como que rápidamente que si es fotograma por fotograma y es como un análisis bien detallado de esos 7 minutos para sacarle su significado, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, lo de los sonidos, miren, por aquí, en el cortometraje, sí, yo hice por minutos cada cosita. Sí, ahí les estoy mostrando prácticamente La la respuesta. solución, sí, de todo. Y profe, qué pena, una preguntita también es rápida. ¿Qué aproximadamente cuántas imágenes tienen que poner? No, pues, o sea, tampoco van a ser como que yo todas las imágenes del corto, pero que esté lo esencial, que ustedes me determinen esa imagen recurrente que aparece, porque no solamente es la flor de loto como imagen de recurrente, que ya que se la solté ahí, sino que hay varias, ¿no? Hay varias y ir a la imagen recurrente, a los símbolos que aparecen, ¿sí? De cierta medida, pues sí les va a tocar, no sé, hasta ver cada fotograma para entenderlo, pero pues yo entiendo que pues ya está por encima del tiempo y eso, pero pues no sé, lo que ustedes consideren, tampoco son 3 imágenes y ya no, o sea, máximo 10 en las que ustedes me muestren esas categorías que están en este cuadro, ¿no? Entonces, lo visual, los símbolos y las imágenes recurrentes, la música, lo auditivo y los sonidos y lo textual, ¿sí? Esto sí, pues lo podrían haber llenado con imágenes. Es que yo no sé, pues la mayoría lo llenó de manera textual y escrita, pero con imágenes también pues hubiera sido posible. Es que justamente pues esa era la intención, como que de fragmentar el cortometraje en esta tabla y pasarlo a esta tabla y filtrar esa información por esta tabla para entender un poco eso. Pero pues, no, también es válido el texto porque pues yo también leo y determino cómo están escribiendo ustedes, determino muchas cosas de la escritura, entonces sí, también es totalmente válida que lo escriban. En esta parte del lenguaje, sí, por favor, colóquenme las imágenes, que me interesa eso, cómo ustedes están analizando, observando, seleccionando la información y cómo la están asociando. Entonces, mínimo por ahí 10 imágenes, mínimo, ¿sí? En los que encajen estas categorías. Y pues esto también en lo discursivo, sustentarlo si lo van a escribir con imágenes, ¿no? Susténtenlo con imágenes también en el discurso. Y ya. eh, no sé si haya otra pregunta relacionada a este primer punto. No, profe. De esa hoja de ruta de octavo nos preguntaban, era por el punto del ensayo. Listo, el del ensayo tiene que ver con eh, el ensayo. Yo les puse ensayo a octavo porque acá en octavo, O de pronto no sé si es de noveno. No especificaron la hoja de ruta, entonces no sé si de pronto es de noveno. porque yo les puse relato y les puse acertes Ah, como profe, que ya nos dijo Mauricio que el punto 3 de la de octavo. el punto 3 de la octava, ok. Entonces, identifica las diferentes mitologías que hay en el video del pez Goat. A partir de ello, construye un ensayo breve que haga referencia al siguiente tema, mitologías y simbologías en el pez Goat 2. Recuerda que la estructura del ensayo es introducción, problematización, desarrollo y conclusiones. Máximo 3 páginas. Haría el tipo 2 y norma APA. Recuerda citar adecuadamente. Entonces, acá, pues no sé, hay como unas mitologías en torno al cortometraje que están presentes. Nosotros vimos como que una clase de mitos y leyendas, no sé si se acuerdan. Pero en el cortometraje, voy acá, como que habíamos visto un tipo de
mitos que eran los escatológicos, ¿no? En la clase. El cortometraje representa ese mito, ¿no? El mito escatológico. El mito de que, pues, miren, lo que nosotros hablábamos ahorita, ¿no? Eh, hay una mitología egipcia, porque hay toda una simbología de quién, de Anubis, quién es el que está en la barca, ¿no? Y que lleva a Cristo en esa barca que está en el agua. Hay algo muy importante acá y me gustaría que lo tuvieran presente en el cortometraje, y es los cuatro elementos, ¿no? Cómo es que entran en juego esos elementos en todo el cortometraje y como que configuran, ¿sí? Y sirven de transición muchas veces para cambiar de un cuadro a otro o de escena a escena. Pero cuando nos vamos a las mitologías, identificamos estas figuras, estos símbolos. Esto tiene que ver con la mitología judio-cristiana, ¿no? ¿Quién es en el Cristo, ¿no? En el mito judío-cristiano, pues es un avatar, es la representación, el que salvó al mundo. En la mitología egipcia, ¿cuál es este símbolo? Anubis. ¿Y qué es Anubis? Yo entonces tengo que buscar a Anubis, que eran en la mitología egipcia, ¿sí? Esta cuestión de lo que yo les digo, ¿no? La diosa babilónica que se llamaba Columbia y que es una alusión directa a la Estatua de la Libertad que representa, ¿no? Y vemos también acá el hexagrama, que es un símbolo, que vemos una conexión entre mitología y simbología de la bandera de Israel, ¿no? De los judíos. Entonces, hay una serie de como que mitologías que están presentes en el, en el cortometraje, ¿sí? Que pues uno analiza y coge de aquí y de allá para universalizar de alguna manera el cortometraje y situarlo en un panorama de que, oiga, hay varios referentes de la espiritualidad y yo ya se los mencioné, ¿no? Habla de la mitología, mira acá, por ejemplo, hay una virgen negra. ¿Qué representa esa virgen negra, no? Y por qué está así sufriendo, ¿sí? Hay también hay una simbología que tiene que ver con el hundimiento, ¿sí? Y la caída. El yin y el yang también, ¿no? Deshaciéndose, ¿sí? O sea, recordemos que eso es un símbolo y yo hago ¿qué? Una relación de que, oiga, ese símbolo qué impacto tiene para el mundo, que en el bien hay un poquito de mal y eso es bueno y hay equilibrio, y en el mal hay un poquito de bien y eso genera equilibrio y se tienen que compensar las fuerzas, y eso es prácticamente una visión de mundo de Oriente, ¿no? Entonces, miren cómo empiezan a entrar en juego dentro de un escenario geopolítico, tanto diferentes visiones de mundo religiosas como también políticas, ¿no? Porque también apareció el comunismo, apareció el capitalismo acá, cuando el chico está sufriendo y dice que los mercados están, ¿qué? Por crisis económica. ¿Acaso eso no es lo que pues ahorita estamos quizá viviendo en estos momentos de encierro, ¿no? Las economías están yéndose al piso, muchachos. Entonces, hay todo un pues condicionamiento entre esto que parece aparentemente animado y pues nuestra realidad. Entonces, si yo empiezo a determinar esos símbolos, esas mitologías con las que juega, ¿no? El cortometraje, pues voy a entender una problematización y voy a hacer pues un ensayo, ¿no? ¿Cómo es que yo llevo hasta cierto punto, digo, oiga, aparece la diosa de la destrucción en medio del cortometraje y toda esta simbología es lo que anuncian de alguna manera, es como que una serie de cambios a la manera de cómo estamos viviendo, pues el ritmo, ¿no? El planeta tenía que descansar porque pues llevamos un ritmo acelerado de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Es una cosa del azar, está ya planeado, no sabemos, ¿no? Qué se entreteje en medio de toda esta pues simbología, pero sí hacemos alusión a que esta tiene una influencia en las personas y decimos, oiga, la diosa de la destrucción, ¿por qué aparece acá detrás del fuego? Y pues entiendo de que hay unas mitologías que todo lo que pues están anunciando es eso, ¿no? Esa transformación. Entonces,
yo puedo empezar a relacionar de alguna manera el cortometraje con las cuestiones cotidianas y prácticas de la vida y jugar con sus simbologías, ¿no? Por ejemplo, acá yo coloqué en este fotograma cuando él está en la barca y le llueven peces, ¿no? Y le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Puse que como referencia a Mateo 14:19, porque pues hago alusión a la simbología. Recuerden cuál es el símbolo del Cristo, ¿no? El pescadito, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene una relación directa en cuanto a nuestra manera de ver el mundo y cómo históricamente lo hemos venido pues transformando. Entonces, todo esto que es pues simbólico tiene que ver mucho con lo que ustedes van a colocar en ese cuadrito. Entonces, van a colocar eso en ese cuadrito y después de eso el ensayo ya, porque ya tienen las herramientas para hacer un ensayo y para decir, oiga, ¿sí? Acá era únicamente como lo literal. No sé si yo con ustedes hablé los niveles de la lectura, que eran tres, que era el literal, el inferencial y el crítico, y acá pues solamente pues vamos a fragmentar el cortometraje y pasarlo por esta rendija y escribir. No vamos a opinar ya que yo pienso que esto, que aquello, lo que dice y lo que nos muestra. La ideología, cuál es la que nos muestra, cuál es la intencionalidad. Colocamos aquí de manera muy literal y muy puntual eso que aparece de texto, los cambios de música, ¿sí? Le hacemos un análisis técnico al cortometraje para determinar esto. Y ya cuando tengamos eso, ahora sí ya va nuestra parte de, oiga, para mí que me quedó, yo voy a hacer un ensayo brevísimo, pequeño de de 3 hojas, de 3 páginas, ¿sí? En los que cuente en la primera hoja la problematización del por qué, o sea, mi reacción en cuanto al cortometraje, en cuanto a, oiga, eh, puedo contar y narrar una experiencia personal. Al principio que vi el cortometraje, me pude dar cuenta de que esto y aquello, pero pues, no sé, tuve que volverlo a ver porque pues no lo entendí y tuve que volverlo varias veces. No se puede contarlo de esa manera, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Estoy dando un ejemplo, pero a lo que voy es que ustedes pueden darle una introducción y una presentación al cortometraje ya de una manera muy personal y ya empezar a hablar de este texto audiovisual con sus propias palabras y situar y hacer un ensayo en cuanto a, oiga, estas formas simbólicas que nos muestra el cortometraje, eh, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dejan? ¿Cuál es la intención? ¿Para dónde vamos? ¿Tiene una relación directa con mi realidad? ¿O por el contrario, yo lo veo como algo de ficción y nada? O sea, a mí no me afectó porque yo considero que eso es como un cuentazo y tengo los argumentos del por qué es un cuentazo y es una desviación o empiezo a hacer un ensayo yendo que a favor o en contra del cortometraje o estableciendo una posición equilibrada en cuanto a lo que denota de su significado, ¿sí? Y en cuanto a mi subjetividad, cómo me afecta, ¿no? Recordemos que eso es la función del ensayo, ¿no? Determinar y ustedes como que lograr argumentar una posición, un punto de vista, persuadir al otro para que piense de una manera u otra. Entonces, eso constantemente lo están haciendo los medios de comunicación, lo estamos haciendo nosotros como individuos relacionados con otros individuos en nuestras relaciones interpersonales, familiares, laborales, ¿sí? Para una entrevista de trabajo yo tengo que persuadir para que me contraten, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos empiezan a jugar una parte central y pues yo tengo que empezar a situarlos. ¿Qué voy a hacer yo? Pues ponerlos en práctica, pero ya de acuerdo a el cortometraje y a lo que me deja a mí como espectador y qué es lo que busca. Si busco y logro el efecto que quería, que fue de entretenimiento o fue más bien de dejarme en shock y de reflexión por todo lo que se nos presentó, o hay
cosas que yo quedo como en la incertidumbre porque no sé qué representan y tengo que buscar más información, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, dime. Ok, profe, muchísimas gracias. Eh, profe, ya la última pregunta que nos quedaba respecto a hoja de ruta es de Juan, que nos pregunta por el punto 4 de la hoja de ruta de noveno. A ver, yo miro. Listo. Entonces, acá, perdón. Entonces, acá lo voy a leer textualmente y paso a la explicación. ¿Listo? A ver si de pronto yo en la formulación no me hice entender. Imagina que perteneces a una sociedad secreta o discreta y tienes en tus manos la oportunidad de crear una nueva simbología que permita ejercer control sobre las masas, de tal manera que a partir del entretenimiento, la religión o la política, surja un nuevo movimiento social radical capaz de ir en contra de los infectados por coronavirus. Crear un relato breve mínimo de 2 hojas. De 2 páginas. ¿Qué se busca acá? Van a hacer un relato, ¿sí? Que sea, pues, chicos, estamos viendo una crisis, ¿no? De salud pública mundial que en torno a ella hay muchas narraciones y hay muchas, o sea, nos están diciendo muchas cosas y los medios de comunicación dicen otras y no sabemos qué creer, ¿cierto? Todo eso que está pasando y que es un fenómeno social y global, ¿sí? Nos puede servir para textos, ¿no? Y ser herramienta y materia prima para ejercer nuestros dotes, ¿no? Como escritores y plantear un panorama quizá un poco, no sé, un poco más maquiavelo, es decir, que esto no sea una cuestión o una obra o gracia divina, ¿sí? eh, de la naturaleza o porque simplemente los chinos comieron murciélagos y ya, sino que pues posiblemente, o sea, acá vamos a ir a favor quizá de esa sospecha, ¿no? De que detrás de todo posiblemente hay unas manos humanas perversas que se encargaron de hacer esto. Entonces, imaginar que nosotros somos esa sociedad secreta, ¿sí? Que se encargó de crear todo esto, pero pues acá yo no lo digo de manera textual o directa. Yo lo que digo es que ahora no, lo que vamos a hacer nosotros, o sea, hipotéticamente, si nos planteamos desde ese lugar, desde donde vamos a relatar, es que nosotros como sociedad secreta vamos a impulsar a partir de una nueva simbología, ¿sí? Puede ser, o sea, hoy en día hay muchas simbologías que se prestan, los saludos, las figuras geométricas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí veo unos ejemplos de simbologías. Entonces, vamos a crear una simbología que mediante el entretenimiento, mediante la política, mediante la religión, ¿sí? Se contraste o se empiece a tildar o a establecer un significado, ¿sí? Digámoslo así, satanizar a qué? A los infectados por coronavirus. Entonces, desde la religión decimos que para llenar y saciar esa simbología de que eh, en la, no sé, hay una profecía que habla sobre los infectados y que son 14.400 infectados los que va a haber y que mejor dicho. Entonces puedo sustentar, o sea, todo esto es desde un ámbito desde la ficción, ¿no? O puedo ir a la política y decir, no, es que todo esto es un asunto, ¿sí? Biopolítico, ¿sí? Una herramienta biopolítica para, eh, pues, reducir la población, ¿no? Y esa reducción de la población tiene que ver un poco con ese pensamiento eugenésico que parte de una teoría darwinista. Entonces, al yo establecer eso, empiezo a decir, oiga, dentro de lo político cabe toda esta gama y particularidad de, no sé, razones para que este fenómeno, pues, entonces se impulsa de que, pues, las verdaderas intenciones, entonces, no sé, es no saciar los centros médicos hospitalarios, ¿sí? Es decir, porque pues ellos no, ¿no? Entonces nos mandan,
porque es la primera vez, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la primera vez en el mundo que ha habido una pandemia en la que no se aísla a los infectados, sino se aísla a toda la población. O sea, todos estamos en sospecha de que eh, somos posiblemente infectados, ¿no? Entonces, también hay un asunto ahí en cuanto a las estadísticas y todo, entonces uno se puede pegar de ahí, de toda esa información que vemos en Internet hoy en día, para sustentar que un relato que pues justifique, no sé, su subjetividad, su capacidad creativa y plantee un panorama en el que, no sé, la idea en general es como que apartar a los infectados, separarlos, mandarlos a una isla en el Pacífico para que allá se, ¿sí? O sea, establecer como una especie de panorama distópico, ¿no? En torno a este fenómeno que posiblemente quizá ustedes le pueden atinar en unos años, quizá se cumpla. No, mentiras, no, pues esperemos que no. O quizá, pues, no sé, la otra teoría que uno puede pegarse en cuanto a lo político, es decir, no, es que, por ejemplo, van a establecer una serie de vacunas, ¿no? Que ustedes vieron que el experimento las iban a experimentar primero en África y apareció Pogba y una cantidad de jugadores pues franceses de descendencia africana que empezaron a decir que les parecía el colmo, ¿no? Que fueran a hacer eso, ¿no? Entonces también ha habido como una especie de, ¿no? Un interés por vacunar a la población y en torno a las vacunas hoy en día nos dicen también muchas cosas que también podemos utilizar. eh, yo no soy pues tampoco así científico ni biólogo para determinar si las vacunas son buenas o son malas, ¿no? Pero podemos jugar con eso. Yo lo que soy es creativo y literato y podemos jugar con esa imaginación y con esas cúmulo de posibilidades para plantear un panorama relacionado pues a nuestro contexto actual, que es pues este fenómeno global del coronavirus. Y no sé, pues ya mirar cómo nosotros estamos imaginando o escribiendo, relatando. Eh, no sé, Nico, si me hice explicar, no sé si tengan dudas o inquietudes, si creo. Eh, sí, profe, perfecto. Sin embargo, Juan solo nos pregunta que sí puede hacer el relato de las dos formas, política y fantástica. Ujú. Sí, tú puedes jugar con las dos, puedo jugar con la religión, con lo político, o sea, o sea, ver esto del entretenimiento incluso, ¿no? También como algo del poder, en cuanto a, oiga, ¿qué tal en serio? A diario globalmente se mueren las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tal estén haciendo pasar en los medios de comunicación estadísticas de personas que fallecen por otras causas, como si fallecieran por causas, no, del... Ahora, no es que, em, pues, yo empiece a negar ideológicamente la pandemia, diga, no, o sea, yo no voy a esperar a que, o sea, que tal sea verdad y no, también tengo que estar prevenido. Tengo que establecer un punto de como, no sé, equilibrio para no quizás sesgar lo que yo quiera decir, ¿no? Porque pues establecer como un margen de duda, de esa inequivalencia, ¿no? Como que no siempre es como que ya la respuesta absoluta es que detrás de todo se teja algo malo y que tal sea ficticio, pero pues puede ser que sí, que tal los medios de comunicación o estén ocultando cifras o no nos estén o estén haciendo pasar cifras, ¿sí? Porque lo que les digo, el argumento este argumento es muy fuerte, ¿no? Es la primera vez en una época que en una pandemia, porque es que no ha sido la única, lo han hecho desde el 2001, 2002, con el SARS, el H1N1, la porcina, no sé si ustedes se acuerdan del Zika, después el chikungunya, la gripa aviar, y después al 2020 ya ahorita sí, ¡pum! Pues el coronavirus y todo esto. Entonces, como que pueden ser que progresivamente sí nos hayan estado preparando para pues este momento, ¿no? O sea, pues desde dentro de la ficción yo podría hablar eso dentro de mi relato, ¿no? Entonces podría situar toda esa información. Pero el argumento que en cuanto al entretenimiento
que yo les digo es muy fuerte. O sea, es la primera vez que una pandemia, ¿sí? Aíslan a los que no están infectados, por así decirlo. Entonces, justamente en un momento coyuntural para el mundo, porque se destapan muchas ollas podridas de corrupción, de escándalos. Entonces, curioso, ¿no? Entonces, podría yo plantear todo ese terreno y todo ese panorama para ese mundo. Otra cosa que es que mm, los muertos sí son reales también, ¿no? En Italia o en Ecuador, por lo que se ha visto y las evidencias son así, ¿no? Entonces también hay un asunto de que, eh, y se puede jugar con eso, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos? Porque hay personas que aseguran que murieron por coronavirus y les toca ni siquiera ver a su familia por eso, ¿no? Porque tienen que enterrar los cuerpos. Entonces, con eso se puede hacer algo también interesante dentro de la ficción, dentro de la imaginación. eh, y pues es tratar de buscar, ¿no? Sustentar esa simbología, esa ideología a partir de ese fenómeno. No sé si me entendí. Si me hice entender. Si tienen inquietudes, preguntas. Hasta el momento no, profe. Eh, Sin embargo, bueno, Juan, que es al parecer es nuevo, entonces que se había enredado un poco. Jimmy también nos dice que los pusiste a pensar mucho con esa hoja de ruta, que estuvo muy compleja, pero pues no lo hice para que lo tomes a mal, sino que pues como diciendo que fue un ejercicio muy constructivo. Bueno, vale, me alegra Eh, mucho. Mauricio dice, eso fue lo que más me gustó de la hoja de ruta, fue un trabajo que todo el tiempo, mientras lo hacía, me mantuvo la mente pensando muchísimo y analizando muchas cosas, fue un trabajo muy entretenido. Y Bien. Juan nos dice, yo ando con la cabeza dándome vueltas, muchísima información, pero bien, ahí voy. Listo, chicos, no, pues esa es la idea. Igual es que, pues, yo traté de hacer todo integral, o sea, de que todos los puntos tuvieran que ver con todo, o sea, como que estuviéramos hablando transversalmente de los símbolos, la ideología, que después empezáramos a construir argumentos, ensayo, que también narraciones, relatos. Entonces, desde toda esta margen y todo esto coyuntural, pues se nos pueden ocurrir muchas cosas que a la larga, dentro de la escritura, la podemos explotar, ¿no? Cuando yo diseñé o pensé en diseñar la hoja de ruta, pues estaba viendo que los puntos eran como muy inconexos y yo dije como que, o sea, ¿cuál es el sentido global del ejercicio, ¿no? O de la hoja de ruta, porque pues tiene que haber puentes que lo conecten. Entonces, por eso yo como que le di mucho énfasis a los símbolos. Desde los símbolos podríamos hablar de la ideología, podríamos hablar de la capacidad de persuadir, ¿no? Porque la ideología es eso, ¿no? Persuadir. Recordemos a Hitler, si no hubiera sido eh, pues competentemente discursivo para persuadir, para seguir con esa línea retórica, no hubiera llevado a la Alemania nazi a lo que fue, ¿sí? Que fue, también fue un desastre histórico para la humanidad y todo, pero es entender eso, ¿no? El poder de los símbolos, el poder ideológico, el poder del convencer mediante las palabras, mediante el discurso. Entonces, eh, pues por eso fue como que le quise dar ese énfasis y pues abordar todas esas temáticas de esos puntos, pero no era mi intención quizá atiburrarlos de carga académica, sino que más bien se lo gozaran y como que fuera más bien entretenido, ¿no? Eh, pues esperemos que pues haya sido de objetivo. No sé si hay más inquietudes en cuanto a la hoja de ruta. Ya veo que nos quedan 5 minuticos, muchachos. Y pues, Juan, espero que, no sé, cualquier duda, cualquier inquietud, coméntala. Eh, pues hay un comentario, pero creo que se equivocaron de nombre.
Entonces, pues chicos, de paso les aclaro, el profe es Tomás, Nicolás soy yo, el monitor. Entonces, en ese caso sería, el profesor Tomás sirve como motivador, habla muy bien y tiene buena forma de expresarse. Por cuando empieza a hacer convenciones, me invita. Muy bien hecho, profe, me ayuda mucho. No, gracias, gracias. Esa es la idea, muchachos, esa es la idea. A mí también me apasiona el tema y yo lo disfruto y, o sea, como quisiera eso, ¿no? Generar esa curiosidad, ese gusto en mis estudiantes por todo esto. Entonces, chévere, me alegra escuchar eso. Ustedes también son muy, muy, muy pilos, muy inteligentes. Ustedes tienen que tener todas estas herramientas al analizar películas. Yo no sé si les conté, pero yo tengo clases enteras de videos de música que hablan sobre los signos, los símbolos, el lenguaje que utilizan. Entonces, también hay cortos y películas que podemos analizar, que tienen un lenguaje muy profundo y que, lo que yo les digo, solamente las sociedades iniciadas, ¿sí? Las sociedades que nacieron dentro de estos círculos de intelectuales y tienen estas herramientas para interpretar estos símbolos y estos códigos, son los únicos que pueden hacerlo, ¿no? Eh, mm, pero pues, o sea, yo siento, ¿no? Que no son los únicos, ¿no? También hay personas que pueden a través de su propio conocimiento, a través de sus propias herramientas, darse cuenta, ¿no? Datar, mostrar, evidenciar cómo funciona la realidad, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a las mismas fuentes que también pueden ser, pues, usadas, ¿no? Para ejercer un control y un dominio del statu quo, ¿no? El orden de las cosas como están vigentes y como hay tantas injusticias y hay tanta corrupción y hay tanta... Y nada de eso pues va a cambiar, ¿no? De cierta manera pensamos que la realidad eh, está diseñada para que el más fuerte gane, ¿no? Sin importar su moral, sin importar su ética, pero pues el que sobrevive en esa cadena, ¿no? Que también es algo muy darwinista, es algo desde la teoría evolutiva en cuanto a la eugenesia. Siempre se piensa eso y saber que pues la ciencia, por ejemplo, sustenta todas esas formas radicales de visión del mundo externo que van en contra de la misma raza humana pues, no sé, uno dice como que, oiga, ¿qué ciencia uno está defendiendo? ¿En qué ciencia uno se está basando para actuar? Entonces, em, es entender eso, ¿no? Porque pues hay gente que dice que los recursos se están acabando, ¿sí? Que tenemos que empezar a ser pocos en la población mundial porque pues los recursos se están acabando. Y yo eso lo debatía siempre porque decía, oiga, a diario se bota comida como un madre, ¿no? Entonces, que los recursos se están acabando se me hace mentira, más bien hay una mala distribución y administración de esos recursos, ¿sí? Entonces, todo esto se presta para hablar de nuestra realidad cotidiana y entenderla un poco más y espero pues esta haya sido la intención del ejercicio y de las clases y de mi pedagogía como maestro. Entonces, muchas gracias chicos. Muchas gracias a ti, Nicolás, por ayudarme ahí con las participaciones, por hacer algo más interactivo esto. No, profe, con gusto. Y nada, no sé, nos vemos mañana, chicos. Espero sus hojas de ruta hoy. Claro que sí, profe, así es. Chicos, recuerden que tenemos hasta la medianoche y efectivamente nos vemos mañana nuevamente a las 6. Muchas gracias, chicos, por su participación. Nuevamente, profe, muchas gracias por la clase. Que pues Vale. qué pena que se nos extendió ahí un poco lo de las hojas de ruta, pero pues igualmente muchísimas gracias. No, no hay problema. Para eso estamos. Y pues bueno, nos vemos mañana. Que tengan una Listo, feliz vale. noche a todos. Vale, gracias.